Hola y bienvenidos a Enigma, el canal de mitos y misterios. Son demasiadas las ocasiones en las que el fenómeno ovni aparece y desaparece sin dejar rastro alguno, muchas veces como si se evaporaran y quedando como única evidencia un asombrado testigo que no puede creerse lo que acaba de ver. Y tal vez esta es justo su intención, después de hacer lo que hubieran venido a hacer. Simplemente se marchan sin que quede ninguna evidencia. Sin embargo, existen algunos casos donde sucede todo lo contrario. Los humanoides son pillados infraganti, haciendo alguna acción. Se sorprenden y se ponen nerviosos, y la nave, entre otros elementos, deja rastros físicos en el terreno. Hoy vamos a exponer uno de estos casos, tal vez de los más estudiados e investigados, que además dejó gran cantidad de evidencias a su paso, el conocido como caso Valensole. Y para ello tenemos que irnos al 1 de julio del 65, y como lugar nos vamos a la localidad de Valensole, de donde este caso recibe su nombre, una localidad que se sitúa al sureste de Francia. Y en este momento y lugar encontramos a Maurice Mas, un agricultor especializado en el cultivo de lavanda. Trabaja su campo como todos los días, la misma rutina en un día claro, y cuida de sus cultivos con mucho mimo, cuando de pronto escucha un silbido y se da cuenta de que un extraño objeto está aterrizando en su mismo campo. ¿Qué puede ser lo que ha descendido volando sobre sus tierras? ¿Tal vez un helicóptero? El agricultor deja todo y se encamina hacia donde se encuentra el extraño objeto, pero al acercarse se da cuenta de que no es lo que pensó en un principio, sino de que tiene forma ovalada y el tamaño de un coche. Tiene una superficie pulida y descansa sobre 6 patas de forma curvada sobre el suelo y un soporte central de mayor tamaño a modo de pedestal. El impresionado francés no puede creerse lo que ve. Se le pasan muchas ideas por la cabeza mientras observa el extraño objeto. Tal vez sea algún prototipo secreto, o quién sabe qué, y se da cuenta de que hay una portezuela abierta a través de la cual le parece ver asientos en el interior. Continúa su escrutinio del objeto completamente perplejo, cuando de pronto se da cuenta de algo todavía más sorprendente. No muy lejos hay 2 seres muy bajitos, como de metro o de metro con 20 de estatura. Al principio cree que son niños, pero pronto se da cuenta de que no es así. A medida que puede verlos mejor, se da cuenta de que son calvos y de que tienen cabezas desproporcionadas. Son muy pálidos y delgados y tienen grandes ojos almendrados. También la barbilla puntiaguda y una pequeña y delgada boca sin labios. La descripción común del aspecto de los alienígenas de tipo gris, y estos visten unos monos, y lo que les resulta más sorprendente, están a su lado, fuera de la nave, sin portar ningún tipo de accesorio para respirar. No llevan puestas escafandras ni ningún otro artilugio. ¿Y qué están haciendo estas inusitadas criaturas en un campo de lavanda? Pues están arrancando muestras de estas plantas y se las están llevando, y también se están llevando muestras de tierra. El francés se queda absolutamente perplejo. ¿Qué son esos extraños seres que tiene delante? ¿Y por qué se están llevando su lavanda? Siente algo de temor y parece que a su vez estos seres también se sorprenden de ver al agricultor, como que no le esperaban allí. Así que uno de ellos, que porta un extraño objeto con forma de tubo, lo apunta hacia el francés y éste inmediatamente queda paralizado. No puede moverse en absoluto, pero permanece consciente, observando toda la impresionante escena que se está desarrollando delante de él. Para empezar, escucha a los 2 seres hablando entre ellos. No puede entenderles, ya que hablan emitiendo unos sorprendentes sonidos, como gorgoteos de forma muy grave, y se miran el uno al otro con expresión preocupada. El francés se da cuenta de que parecen nerviosos. Sin embargo, ellos continúan con sus quehaceres, recogen varias muestras del terreno y de las plantas de su campo, y cuando concluyen, simplemente vuelven a montarse en la nave. El objeto despega dejando un cráter en el suelo y desaparecen de la escena. Y allí habían dejado al agricultor en su campo, aunque todavía paralizado.
Poco a poco, al cabo de unos 15 o 20 minutos, va recuperando la movilidad, pero algún efecto más tuvo que tener lo que fuera que le dispararan para producirle la parálisis, ya que esta persona experimentó a raíz del incidente ciertos cambios drásticos en su comportamiento. Por ejemplo, tenía una incesante necesidad de dormir y que pasó de dormir unas 6 o 7 horas diarias a pasarse 12 horas seguidas durmiendo al día. Como les sucede a muchos testigos de encuentros ovni, y aún más si cabe en aquella época, el francés tuvo mucho reparo en comunicar el incidente a las autoridades por miedo al escarnio público, aunque finalmente se decidió a reportarlo a la gendarmería. Varias investigaciones se llevaron a cabo sobre este suceso y entre ellas se encontraron varias marcas en el terreno que se correspondían con los pies de la descripción de la nave, así como el cráter que dejó al despegar y que, asimismo, también había dejado una especie de líquido en la misma zona en donde la nave había aterrizado, pese a que no había llovido. Un líquido que un tiempo más tarde se volvió sólido y duro como el hormigón. De hecho, en la zona del suceso no creció ya absolutamente nada durante muchos de los años venideros. En el estudio de este caso también se implicó el alcalde de la localidad y varias personas de la gendarmería local, entre ellas el teniente coronel Valnet y varios investigadores de la policía, que tras varias pruebas quedaron absolutamente convencidos de que Maurice decía la verdad. También se dieron cuenta de que en un radio en el que el centro era el lugar en donde había aterrizado el extraño objeto, alrededor las plantas se volvían más mustias, a más cerca se encontrarán del centro, y en el estudio que se realizó sobre muestras tomadas del suelo, justo en el lugar apareció que el contenido en calcio era mucho mayor que en cualquier otra parte del terreno. Por otro lado, algunos investigadores le mostraron a Maurice varios bocetos de la nave del encuentro de socorro en Nuevo México del agente Lonnie Zamora, que ya estudiamos con anterioridad. Debido a que las descripciones de ambas naves eran muy similares y el encuentro de socorro había tenido lugar tan solo un año antes que el encuentro de Valensol. En este caso, Maurice atestiguó estar convencido de que había sido el mismo objeto. Diferentes investigadores y autoridades en la materia, entre ellos el doctor Allen Hynek, quedaron firmemente convencidos de la veracidad de este testimonio. Un caso que además fue estudiado por el reputado Jacques Vallée, quien se refirió a este evento como a uno de los encuentros cercanos mejor documentados de toda Europa. Este investigador pudo además reunirse con Maurice y entrevistarle para su estudio, llegando poco más tarde a afirmar que notó que el testigo se mostró reacio a revelar algunos de los detalles del encuentro, no solo a los investigadores, sino también a su familia, y omitiendo el hecho de que había tenido una especie de comunicación silenciosa con esos seres, para no tener que revelar qué le transmitieron esas extrañas criaturas exactamente. También pensó que estos seres volvían de vez en cuando a su campo, ya que en ocasiones volvía a encontrar las mismas marcas en el suelo, iguales a las que dejó la nave en el encuentro. Un caso clásico y muy importante de este fenómeno que tanto nos maravilla, en donde parece que un tranquilo agricultor sorprende a unos extraterrestres infraganti mientras toman muestra del terreno y de sus cultivos. Unos seres que se muestran sorprendidos al verle y que utilizan un dispositivo para paralizarle, y que llegan y se marchan en una nave casi idéntica a la que pudo ver Lonnie Zamora un año antes al otro lado del mundo, en un encuentro donde también parece que pilló a sus tripulantes sin que se lo esperaran. Pero ¿podemos pensar que esto sea en efecto lo que parece? O tal vez en realidad todo fuera una escenificación, una pantomima, y que estos seres lo que querían precisamente era ser vistos por alguna razón.
Desde luego, unos seres con la tecnología necesaria para construir una nave como la que se describe y con un artilugio capaz de paralizar totalmente a una persona, seguramente también hubieran tenido la forma de saber si había alguien en los alrededores antes de aterrizar su nave en el campo del Francés, y la posibilidad de evitar ser vistos si así lo hubieran querido. Tal vez su interés fuera precisamente Maurice, con el que parece que además llegaron a comunicarse. Y entonces, toda la escena en la que son cazados tomando un poquito de tierra del suelo a modo de muestra, fuera toda una escenificación que estaban representando para él. De hecho, si como manifiesta el propio testigo estuvieron regresando a su campo, podría coincidir con el seguimiento que en muchas ocasiones parece que estas entidades llevan a cabo con sus víctimas de abducción, que en su mayoría no son abducidas una sola vez a lo largo de sus vidas. Nos quedamos con la pregunta de qué sería lo que estas entidades le transmitieron a Maurice, que tuvo que mantener en secreto y no quiso revelar bajo ningún concepto. Un final muy raro para un caso muy raro, pero cosas más raras se han visto. ¡Hasta pronto!